Buenos días para todos. Sean todos muy bienvenidos a preparar sus almas un poquito más, a subir un pequeño peldaño más en esta escalera que nos conduce a la presencia de Dios al cielo. A eso venimos a la iglesia, a preparar nuestras almas. Y mientras llega ese día, el Espíritu Santo nos enseña cómo vivir acá como hijos de Dios. Les pido por favor me acompañen en sus Biblias a la primera carta del apóstol Pablo al joven ministro Timoteo. Ya en la dirección de culto se nos leyó la unidad de pensamiento completa del 1 al 13. Vamos a leer nosotros los versos del 8 al 13, que es la unidad en la cual estaremos meditando Dios mediante por algunos domingos. Voy a leer el verso 8, todos los presentes a una voz el verso 9, para que vamos entendiendo lo que el Espíritu quiere que aprendamos, y así todos nos encontraremos entonces en el verso 13. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas todos, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Inclinen su rostro y acompáñenme en una breve oración. Espíritu Santo, Dios con nosotros, Dios trino, Dios personal, Dios de poder y gracia en medio de tu pueblo, que en el siglo I quisiste, por medio de tu apóstol Pablo, decirle a la iglesia las medidas, los cuidados que debían tener al nombrar a los hombres que iban a dirigir sus almas hacia el cielo. Oh, qué profundos misterios, Señor, en estos versículos del 1 al 13. Señor, te ocupaste de darnos el perfil claro, un retrato, una imagen de aquellos hombres escogidos por ti para que dirigieran los destinos de tu pueblo. Hoy iniciamos, oh Padre, esta segunda sección en la cual tú quieres que aprendamos de aquellos hombres que tú pones para protección de tu iglesia, para protección de los pastores, como administradores de los bienes materiales, como aquellos auxilios para los necesitados, como aquellos auxilios para los mismos pastores. Oh Señor, tu palabra es bien clara, bien explícita en este tema. Los gobernantes de la iglesia son escogidos por Dios, pero son confirmados por la iglesia. Te pedimos, Dios, humildad, sabiduría y paciencia para tomar estos estudios sin ninguna liviandad, sino con el peso espiritual y teológico que tú quieres que nosotros lo tomemos. Bendice al pobre, débil, insuficiente, incapaz, impotente y fracasado predicador. Soy solamente una vasija de barro que incluso podría estorbar lo que tú quieres decir si no fuera por tu gracia, Señor. Oh, por eso líbrame de ir a estorbar tu mensaje. Líbrame de ir a querer poner liviandad a tu mensaje, de quererlo adornar con lo que tú no dices. Oh, apropiate de mi ser, Espíritu Santo. Oh, mira mis debilidades, Espíritu Santo. Quizás aquí hay hombres sentados, muchos más capacitados y más valientes que yo para estar aquí al frente, temblando, Señor, de temor ante tu santa palabra. Ten piedad de mí, Señor, y si me has puesto aquí, haz tu obra en mí y por medio de mí. Oh, te lo suplico, pero ten también piedad de estos pobres, de estos que gimen y que lloran porque tienen hambre y sed de justicia que has traído hoy aquí. Aquí nadie ha venido buscando, Señor, una falsa promesa para ser rico y tener economía. Aquí nadie ha venido a buscar poderes para reprender a Satanás.
Aquí nadie ha venido a aprender a hablar lenguas extrañas, idiomas que ni siquiera ha estudiado. No, Señor. Aquí hemos venido porque tenemos hambre y sed de justicia por tu reino. Porque tenemos hambre y sed de justicia por tu verdad. Porque somos pobres, desvalidos. Que ni siquiera somos hombres sino gusanos. Que dependemos absolutamente de tu gracia y tu favor para no volver a la esclavitud del pecado. Bendice tu pueblo que has congregado hoy, Padre. Bendícelo, por favor, en el nombre de Cristo. Amén. Por favor, toman todos asiento. Vamos a dar inicio al estudio para el día de hoy. Luego de la pausa que tuvimos en el último domingo del año pasado, sí, valga la redundancia, y del principio de año, en la cual vimos o recibimos algunas enseñanzas temáticas que no es la línea de nuestra iglesia, pero son buenas, son necesarias, son bíblicas, y fuimos grandemente bendecidos por el Espíritu Santo usando a nuestros diáconos y candidatos al diaconado en estas enseñanzas. Retomamos hoy el estudio consecutivo y expositivo que hace meses venimos teniendo de esta primera carta de Pablo a Timoteo. Y vamos a recordar, y recordamos brevemente que su contexto histórico o su contexto remoto es el primer escarcelamiento del apóstol Pablo en el siglo I de una prisión de Roma. Recuerden que si no entendemos el contexto, vamos a usar mal el texto, lo vamos a aplicar mal. Nosotros debemos saber qué ocasionó Dios, qué permitió Dios para que luego se escribieran estas cartas. Siempre es bueno recordar que nosotros no somos la audiencia original del Nuevo Testamento, menos del Antiguo. Que así como el Antiguo Testamento fue escrito especialmente para el pueblo de Israel, así a partir del libro de Hechos, las cartas fueron escritas especialmente para los romanos, para los corintios, para los gálatas, para los efesios, para los filipenses, para los colosenses, para los tesalonicenses. Y nosotros somos bendecidos por Dios por ese evangelio predicado por los apóstoles que alcanzó nuestras almas. Pablo sale de esta primera escarcelamiento. Es dejado en libertad e inicia un viaje. Ha causado algunas controversias, cuarto viaje misionero. Bueno, Pablo sale de esta prisión e inicia un viaje a Macedonia para supervisar algunas iglesias y aprovecha que en la ruta se encontraban algunas de ellas. Tito 1:5 nos dice que primero pasa por Creta y allí deja a Tito con la enmienda o con el encargo de corregir las deficiencias doctrinales. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo continúa su camino habiendo dejado a Tito allí, luego pasa por Éfeso y allí entonces deja a Timoteo. Lo deja como pastor con el encargo de enfrentar los problemas de esa iglesia y en especial los problemas causados por las desviaciones doctrinales de los líderes de la iglesia. Pablo sigue su camino. Poco tiempo después de estar en Macedonia, escribe esta carta en la cual le transmite a Timoteo las instrucciones concernientes para gobernar una iglesia de Dios. Esto lo vemos en el capítulo 3, verso 14 y 15, que es el texto corazón de esta carta, que le da el sentido a la carta. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte, cómo debes gobernar la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, este pasaje nos da el tema principal de la carta. ¿Por qué Pablo escribe esta carta? Porque Pablo llega a Macedonia, él sabe que hay problemas muy fuertes para un pastor tan joven, miedoso, débil, enfermizo como Timoteo, y él dice, aunque quiero ir pronto, por si no voy, yo te doy las instrucciones, Timoteo, yo te digo cómo es que tú debes comportarte como pastor, cómo debes ejercer tu autoridad y qué es lo que tienes que hacer. Vean capítulo 1, versículos 3 y 4. De 1 Timoteo.
como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargó ahora. O sea, lo que Pablo le había dicho personalmente cuando le rogó que se quedase, ahora él se lo repite. Así te encargó ahora, lo que te dije ese día, ahora yo te lo repito. O sea, era demasiado importante para Pablo que Timoteo entendiera cuál era el deber que debía cumplir como pastor de esta iglesia. En el capítulo 1 vimos las instrucciones para enfrentar los problemas. Y el problema principal de la iglesia, ya sabemos que eran los líderes que se habían desviado de la sana doctrina. Timoteo es dejado allí con el encargo de pelear la buena batalla de la fe contra los falsos maestros y sus doctrinas del error. Ahí volvemos a 1, 3 y 4, pero también quiero que vayan a 1, 18 al 20. Este mandamiento, hijo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites en ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual en cuanto a la fe naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ya Pablo, antes de dejar la iglesia, había expulsado 2 pastores. Los 2 líderes, los 2 pastores o líderes principales ya habían sido puestos en la disciplina eclesiástica, les había sido aplicada y les había echado. Timoteo tenía que seguir ese ejemplo y disciplinar al resto de los líderes y pastores. Ese era el problema principal. En el capítulo 2 que vimos las instrucciones para corregir el problema que habían causado estos falsos maestros de manera especial en la oración. Capítulo 2 versos 1 y 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. Los falsos maestros decían: no oren por los gentiles, ellos son perros. Oren solo por los judíos. Pablo dice: no, la oración de la iglesia de Dios no es una oración particular, es una oración universal. No es exclusivista, sino inclusivista. Incluyan a todos los hombres de todo el mundo, porque Dios es bueno, porque eso es bueno y agradable de nuestro Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Versículo 4. Y vengan al conocimiento de la verdad. Corregido el problema de la oración, había otro problema causado por los falsos maestros, como aprendimos cuando estudiamos la introducción de la carta. Y ese problema era un incipiente pero peligroso movimiento feminista. Allí estos falsos maestros estaban o presionando tanto a las mujeres o dándoles tanta libertad que ellas querían ser en nuestro tiempo pastoras, predicadoras. Entonces Pablo, ¿qué dice en los versos 11 y 12 del capítulo 2? La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y luego da la razón: porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, ocurrió en transgresión. Pablo le recuerda a Timoteo: ten cuidado, cuida a las hermanas, cuídalas. No les vayas a permitir distorsionar los roles que Dios les ha dado. Timoteo, por favor, recuerda lo que ocasionó Eva cuando intentó tomar el rol de su esposo. Mira la gran tragedia que trajo sobre la humanidad. Mira que no fue Adán, recuerda que no fue Adán el que cayó en primer lugar en la maldad de desobedecer a Dios, sino que fue la mujer cuando quiso gobernar la iglesia, cuando quiso gobernar el matrimonio. Ahora, corregidos estos problemas, en el capítulo 2, capítulo 1 y capítulo 2, podemos notar algo: que si para Pablo era indispensable corregir los errores doctrinales como los errores en el culto público, no menos importante era para Pablo establecer las pautas o requisitos para la elección de nuevos líderes para la iglesia. Por esa razón, en el capítulo 3, Pablo se ocupa de darnos los requisitos para la elección de los nuevos líderes. Ya hemos visto en la primera sección, los versos 1 al 7, los requisitos para los pastores. Ahora nos encontramos en la segunda sección, en los versos 8 al 13, en la cual encontramos los requisitos para el segundo grupo de líderes oficialmente nombrados
de la iglesia. Y estos son llamados los diáconos, los diáconos. Y en consideración a que en este pasaje Pablo daba por sentado que en el primer siglo los diáconos eran conocidos, que sabían quiénes eran, que sabían cuáles eran sus funciones y todo lo demás. Entonces en este pasaje Pablo no nos da esas cualificaciones, solo nos habla de los requisitos del hombre. Entonces en nuestro primer mensaje que vimos como introducción, vimos de manera especial tres cosas. En primer lugar, el significado de la palabra diácono. ¿Qué es un diácono? Un servidor, un servidor. Un servicio, específicamente es un servidor, esa es la palabra diácono. En segundo lugar, vimos el origen del oficio diaconal y vimos que este oficio se remonta a Hechos 6 del 1 al 7. Vamos allí por favor y vamos a leerlo. Hechos 6 del 1 al 7. Entonces en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, o sea, la iglesia empezó a crecer, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, o sea, a la iglesia, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron. ¿Quiénes los presentaron ante los apóstoles? La iglesia los presentó ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y miren el resultado: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, a la fe. Como podemos ver, el ministerio diaconal surge ante la dificultad que tenían los apóstoles para hacer dos cosas a la vez. O nos dedicamos a atender a los más pobres, o nos descuidamos a la predicación y a la oración. Y Dios, en su gracia, amor y soberanía, para darle centralidad a la predicación, para darle centralidad al gobierno de la iglesia, para darle centralidad a lo espiritual, Dios provee un auxilio para los pastores, en ese momento para los apóstoles, para atender las necesidades físicas y materiales sin descuidar el ministerio de la predicación. Ellos dicen: no es justo que descuidemos lo espiritual para atender a las mesas, y ordenan a la iglesia que escojan ellos, en la iglesia, 7 varones para encargarles el oficio. Vimos el oficio esencial de los diáconos en tercer lugar en esa introducción. El oficio esencial de los diáconos, y decíamos que su ministerio esencial se desarrolla básicamente en el marco de la misericordia, que su oficio consiste en velar principalmente por las necesidades físicas y materiales de los más pobres de la iglesia. Los diáconos, como veíamos en la introducción, ellos deben reflejar el amor y la piedad de Cristo con los más pobres. Y veíamos en esa introducción algo muy interesante, que lo acabo de decir. Veíamos la importancia de la iglesia en la elección de sus líderes. Aunque los apóstoles, miren, los mismos apóstoles, ¿quién con más autoridad en una iglesia que los apóstoles del Nuevo Testamento? ¿Quién? Pero ni aun ellos se atrevieron a decir: venga usted, venga usted, venga usted, venga usted, y encárguense ustedes de esto. Vea, obedézcanos a ellos. No, ni ellos, ni ellos. Allí estaba la presencia de Dios, allí estaba su Espíritu Santo guiando a los mismos apóstoles a decirles: no, tengan en cuenta la iglesia. Y recuerden que la iglesia es la membresía oficial, que todo cristiano debe ser miembro oficial de una iglesia. Ellos no dijeron: vamos a escogerlos, y luego se los presentaron. Vea, ¿cuál es la costumbre de hoy en día?
En todas estas iglesias contemporáneas salidas del marco de la Biblia, rebeldes y desobedientes contra Dios, cuando menos piensas llega pastor nuevo. Este es el pastor que nos va a estar acompañando, este es su pastor. ¿Quién es? ¿Qué sabe la iglesia de él? ¿Qué saben? Y si nos vamos un poquito más allá, estos contumaces, entonces cogen a su esposa y dicen: vean, les presento a la pastora. ¿Dónde? ¿Dónde están los textos bíblicos? ¿Dónde están para que hagan eso? Si aún con los diáconos estamos viendo el temor de los apóstoles para no imponer siquiera un diácono. La iglesia del Señor no impone un pastor, la iglesia del Señor no impone un diácono. No, los pastores no hacen eso. Ellos saben quién es el dueño y gobernador de la iglesia, saben que es el Señor Jesucristo. En Hechos 6:3 dice: buscad pues entre vosotros. Busquen ustedes, escudriñen, analicen ustedes 7 varones, masculino, hombres. Escójanlos ustedes. Y en el verso dice 5: y agradó la propuesta a la iglesia. Y escogieron. ¿Quiénes los escogieron? La iglesia. A esos 7 varones. Hermanos, sin la membresía ni aún un diácono puede ser puesto por un pastor. Sin la membresía los pastores no podríamos elegir a otro pastor ni a un diácono. Y yo espero que estén entendiendo la importancia de la membresía de una iglesia. Que estén comprendiendo que esto no es capricho de los reformados, como nos dicen algunos. No, esto no es capricho de los anticos, como nos llaman otros. No, hermanos, es que es la Biblia, la autoridad la que nos está diciendo: cuenten con la membresía para escoger a sus líderes. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, por medio de la membresía los escoge y por medio de la membresía los aprueba. Si usted no es miembro, usted no está gobernando la iglesia con Cristo. Usted va y viene y es nuestro hermano querido y va a ir al cielo. Sí, si ha creído en Cristo va a ir al cielo, pero usted está fallando en algo. Usted debe ser miembro oficial de la iglesia local para gobernar con Cristo la iglesia. El Señor por medio de ustedes escoge libre y soberanamente a quienes van a dirigir los destinos de sus almas. Es el Señor. La membresía es de vital importancia, lo repito, para el gobierno de la iglesia del Señor. Miren, amados hermanos, hay 4 decisiones. Las 4 decisiones más importantes para mí como pastor. Las 4 decisiones más importantes que se toman en una iglesia. Las 4 decisiones están sobre la membresía. ¿Cuáles son? La primera, la elección de un pastor. La elección de un pastor tiene que ser la decisión más importante para ustedes. Ustedes deben ver a ese hombre por 3, 4, 5, 6 años. 1, 2, 3 años. Verlo predicando, verlo relacionándose, conocer su familia, conocer todo de él, todo de él. Él tiene que ser una carta leída, abierta para toda la membresía. Tiene que ser eso. Y ustedes lo ven, y ustedes lo ven, y ustedes lo ven, conforme a las cualificaciones que vimos del verso del capítulo 3 del 1 al 7, ustedes lo miden, ustedes lo pesan, ustedes lo avalúan, ustedes buscan los testimonios, ustedes preguntan a su esposa, preguntan a sus hijos, hacen trabajo de vecindario con él, si está en una empresa, van a esa empresa o llaman los compañeros de esa empresa, porque ese hombre tiene que ser lo que él dice ser para ser pastor. La membresía hace eso, la membresía. ¿Por qué? Porque como aprendíamos en el estudio sobre el pastor, usted será bendecido o maldecido por ese hombre que usted escoja. Usted será grandemente edificado si escoge al que es.
Si usted escoge a ese hombre que sin ningún temor le va a reprender su pecado y lo va a exhortar a la santidad sin la cual nadie verá a Dios, si le motiva a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, o si viene aquí a decirle, vengan, pacten conmigo para que sean ricos. Vengan, vengan. Vengan, que aquí hay poder para sanar enfermos. Vengan, vengan, aquí hay transferencia de poderes. Aquí hablamos lenguas. Vengan, vengan, que ni siquiera saben. Vengan, que aquí les profetizamos. Usted será o maldecido con todo eso, o bendecido con un hombre que teme a Dios y se centra solo en lo que el Señor le dice que le diga a su iglesia. Usted será. Pero así como no podemos, así como es la membresía la que tiene la responsabilidad de elegir a ese pastor, de igual manera la segunda decisión que tienen que tomar más importante es la elección de los diáconos. Esos diáconos son puestos como un amparo de Dios, como ya vimos en Hechos 6:3, en Hechos 6, es un amparo para la predicación fiel de la palabra. Esos hombres hacen una cantidad de cosas que el pastor, aunque sabe que se deben hacer, él no las puede hacer porque no tiene el tiempo para hacerlas. Y Dios les pone ese auxilio, los diáconos. Los diáconos, encárguense ustedes de los servicios, del arriendo, de la pintura, encárguense del refrigerio, de los elementos para la Santa Cena, de visitar a los enfermos, de llevarles un mercado, de ver quién no tiene un pasaje, encárguense de todo eso. El pastor sabe que eso lo tiene que hacer, pero él no tiene tiempo para hacerlo. Y Dios les pone ese auxilio a los pastores, por el bien de ustedes, para que el pastor pueda orar por ustedes todos los días y pueda preparar un mensaje conforme al tiempo que requiere preparar un mensaje bíblico. Los diáconos son un amparo para ustedes mismos y para los pastores. ¿Y quiénes son los encargados de elegirlos? La iglesia, la membresía. Es que a mí me cae tan bien uno, a mí, es que me cae tan bien. Es que yo quiero que mi hijo, yo quiero que Jason sea mi diácono de confianza. Es que yo lo voy a poner a él. Y yo cuando menos pienso, entonces me presento acá y les digo, vea, este es mi diácono, Jason es mi diácono. O tengo uno que es que maneja muy bien las finanzas y como me gustan los pesitos extras, como él está en el conteo de todo eso, guarde algo, mi hermano, que eso no es pecado, los siervos merecen ser bendecidos para los dos. No, mi hermano, no, son ustedes los encargados. Y así sea mi propio hijo y yo sepa que tiene las cualidades, yo no lo propondré como diácono si la iglesia no lo pide. Ni siquiera lo propondré. Ya fue propuesto una vez porque la iglesia lo pidió en un sondeo que hice. Joven estudiando en el seminario, dijo, papá, todavía no, déjame terminar mis estudios, déjame madurar, y si Dios le muestra a la iglesia, entonces un día me pondrán como diácono, pero será la iglesia la que lo elija, no el pastor. Así sea mi hijo. Es la iglesia del Señor, no es mía. Y en la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, se hace lo que el dueño de esa casa dice, no lo que el inquilino dice. ¿Cuál es la tercera decisión que recae sobre la iglesia? Que no la puede tomar un pastor libremente, la disciplina de la iglesia. Si un hermano tristemente cae en un pecado, el pastor no puede decir, pongámoslo en disciplina. No, él presenta el caso a la iglesia, le envía 1, 2, 3 y hace todo el proceso de Mateo 18 y al final es la membresía la que dice, pastor, expulsémoslo. O pastor, tengamos misericordia y dejémoslo acá. ¿Quién es? La membresía. Y la cuarta, no menos importante. ¿Cuál es la cuarta? La primera, la elección de pastores. Por allá veo preguntando a alguien, ¿cuál fue la primera, la segunda? La primera, la elección de pastores. La segunda, la elección de los diáconos. La tercera, la disciplina eclesiástica. Y la cuarta, la recepción de los nuevos miembros. La recepción de los nuevos miembros, no menos importante que las otras tres. El pastor no puede llegar acá y decir, fulano de tal, yo le di la confesión de fe, ya es miembro de la iglesia. No, él estudia la confesión de fe por un año, se toma su tiempo para orar. Señor, esta es la iglesia que necesita mi alma. Esta es la iglesia donde se reprende mi pecado, donde se me enseña lo que soy.
donde se me enseña mi conflicto espiritual, donde se me enseña a aborrecerme a mí mismo, a dejar de amarme tanto a mí mismo, a creerme el centro del mundo a mí mismo, verme como un miserable pecador y confiar en la gracia de Dios para mi salvación. Esta es la iglesia que yo necesito, Señor. Y si el Espíritu le dice, hijo, esa es, él viene a mí, tiene una entrevista conmigo, le hago otras preguntas y él dice, pastor, esta es la iglesia que necesita mi alma, en esta iglesia deseo estar hasta que el Señor venga por mí. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente los llamo acá al frente un domingo y se los presento a ustedes y les doy 15 días para que si alguno de ustedes tiene alguna queja contra la conducta de ese hermano o hermana, me lo haga saber, yo evalúo si amerita dejarlo por fuera, o a los 15 días, ¿quiénes lo reciben como miembro? La iglesia. La iglesia. Así que, mis amados hermanos, espero que estén entendiendo la importancia de la membresía. Espero que la estén entendiendo. Aunque los pastores somos la primera línea de gobierno, aunque gobernamos la iglesia por medio de la palabra, ninguna de estas decisiones puede ser tomada de manera exclusiva por nosotros. En las 4 está involucrada la membresía. Y para ayudarnos en la tarea de elegir a esos hombres que anhelan el oficio diaconal, porque ellos no anhelan el título, ellos no anhelan ser diáconos. No, esto es igual que los obispos, que los pastores o ancianos. Por eso Pablo dice, los diáconos asimismo deben ser honestos. Primera de Timoteo 3:1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, el obispo no desea ser pastor, no, él no desea el título, no, él lo que desea es el trabajo del pastor. Y lo mismo ocurre con los diáconos no anhelan que los llamen diáconos, no, hola mi diácono querido, es que ahora soy diácono de la iglesia, ahora sí se la van a ver conmigo. No. Él es tan humilde, ha sido tan humillado, tan tratado por la gracia de Dios, ha sido pero tan transformado que él ahora dice, Señor, quiero consumir mi vida sirviéndole a tu pueblo. Quiero acabarme sirviéndole a tu pueblo. Señor, todo don que me has dado, Señor, toda bendición que me has dado, yo quiero retribuirla a tu pueblo. Y como son diáconos, de manera especial a los más pobres y necesitados de tu pueblo. Eso es un diácono. Y él anhela tanto ese sacrificio, él anhela tanto esa entrega por sus hermanos, que empieza a mostrarlo públicamente a la iglesia, y la iglesia empieza a ver, ese hermano como es de atento, ese hermano como es de servicial, ese hermano ve cualquier cosa y ya está haciéndolo, ese hermano se duele con el que se duele, ese hermano está atento a todas las necesidades de la iglesia. Pablo nos da los requisitos que empezaremos a ver en los versos 8 al 13, cuyo tema es las regulaciones dadas por el Señor Jesucristo para realizar el proceso de confirmación del segundo grupo de oficiales para su iglesia, los diáconos. Ese es el tema de estos versículos del 8 al 13, ese es el tema. Estaremos repitiendo este tema 2, 3 o 4 sermones que sacaré de este pasaje. Las regulaciones dadas por el Señor Jesucristo para realizar el proceso de elección del segundo grupo de líderes para su iglesia, los diáconos. Y el título que le hemos dado a esta miniserie sobre el diaconado es El diaconado, un ministerio bíblico pero ignorado. ¿Por qué? Porque la mayoría de las iglesias contemporáneas ignoran. No, ellos no quieren diáconos. Que un pastor va a permitir que un diácono le esté supervisando la economía y manejándole la plata. Que sea un diácono el que le proponga a la iglesia, ¿qué le vamos a pagar al pastor? ¿Cuál va a ser el salario de él? ¿Va a permitir eso? No, los desprecian. Y si de pronto los ponen ahí, los ponen pero sin ninguna clase de proceso. Sin darles el honor que Dios dice que hay que darles, sin verlos como un amparo, como un socorro, como un auxilio de protección para la iglesia y para los mismos pastores. Verso 8. Vamos a empezar a ver estos requisitos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Hasta ahí. Habiendo establecido en los versos del 1 al 7 las condiciones para la elección de los pastores, entonces Pablo inicia este texto diciendo, los diáconos así mismo. O sea, con esta frase así mismo, Pablo indica a su audiencia original y a nosotros
que está conectando el texto con algo que acaba de decir. ¿Y qué es lo que ha dicho anteriormente en el verso 1? En el contexto inmediato, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y vean lo que sigue: pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Ahora dice, los diáconos asimismo es necesario que sean irreprensibles, que cumplan con estos requisitos, así como los pastores. Vean el verso 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. ¿Sí qué? Si son irreprensibles. Es la misma condición, es el mismo requisito, es la misma exigencia que se hace para los pastores. El diácono debe ser un hombre irreprensible. Ya entendíamos que la palabra irreprensible no significa perfecto, sino que no haya en él una falta, un pecado público donde las autoridades civiles puedan intervenir y aprisionarlo, pero tampoco debe haber cometido una falta interna en la iglesia que lo descalifique para el oficio. Recuerden que la frase es necesario que utiliza Pablo en el verso 2, que ahora la conecta con los diáconos, es la misma que utiliza el Señor en Juan 3, del 3 al 7, para explicarle a Nicodemo que para que un pecador pueda entrar al reino de los cielos, os es necesario nacer de nuevo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, ahí está, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Es la misma frase. No es una mera opción, no es un si te parece, no es un consejito. Oh pecador depravado que estás aquí en esta mañana, mira a ver si tú quieres nacer de nuevo para ir al reino de Dios. No, si quieres escapar de la ira venidera, si quieres escapar de la condenación, tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Pues Pablo está diciendo lo mismo acá. Pablo está diciendo lo mismo en cuanto a los obispos y a los diáconos. Asimismo es necesario que el obispo sea irreprensible, y asimismo es necesario que el diácono sea irreprensible. La dignidad del oficio diaconal demanda que sea un hombre idóneo para tal oficio, o sea, que cumpla con estos requisitos. Pablo dice en primer lugar, los diáconos asimismo, ya vimos, deben ser honestos. Honestos, del griego semnotes, y significa literalmente seriedad dignificada. O sea, quien desea ser diácono debe ser un hombre serio, honrado, honorable, respetado por todos aquellos que le conozcan. Un comentarista dice: un diácono no puede ser un hombre ligero, amante de las bromas, que nada toma en serio. Su oficio es de alta dignidad, debe ser prudente y asertivo en todo lo que dice y honesto en todas las áreas de su vida. Son hombres respetables tanto en la iglesia como fuera de ella, cierro comillas. Ese es el perfil del diácono. Y que ustedes, amada membresía, deben irlo viendo en aquellos hombres que hemos presentado acá y que al final del culto llamaremos acá, que son candidatos al diaconado. Y ustedes saben por qué deben cumplir con este requisito, saben de manera especial por qué. ¿Por qué tiene que ser así? Porque una de las funciones principales es manejar vuestras ofrendas económicas. Recuerden que en una iglesia bíblica como esta, las ofrendas no son del pastor, no las administra el pastor no toca un solo peso de las ofrendas. El pastor supervisa correctamente la administración, pero los diáconos son los que están en contacto con el dinero en efectivo que la iglesia ofrenda cada domingo. Y para esto deben ser honestos, Por eso en Hechos 6:3, vamos allí, los apóstoles, al pedir a la iglesia que escogieran a esos hombres para el oficio diaconal, les dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones, y escuchen las condiciones,
que los apóstoles les dejan de una vez a la iglesia. De buen, llenos y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. O sea, la iglesia naciente debía tener cuidado, no irlos a escoger por amistad. Ay, yo propongo a mi esposo que es tan querido en la casa, me ayuda con la lavada de los trastes. Yo lo voy a proponer, propongamos a mi esposo. Es que me da todo lo que me pide, por no discutir conmigo, él me da todo lo que me pide. Pues vamos a proponerlo. O vamos a proponer a un hermano, ay, es que ese hombre se le ve, ese hombre es tan educado. O vamos a proponer a un hermano, ay, es que ese hombre tiene dinero. N-O. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Quiénes? ¿Quién es pastor? Un diácono tiene que cumplir esto. No lo digo yo, la palabra de Dios, Dios lo dice por medio de su palabra. Ellos deben cumplir con estas tres cualidades, dicen los apóstoles. En primer lugar, debe tener buen testimonio, o sea que los demás, incluidos los de afuera, como los de la iglesia, testifiquen que ese hombre es honesto, tanto allá como aquí. Que se ha hecho la investigación como hay que hacerla y que ese hombre es realmente honesto. Ese hombre no tiene ninguna demanda por deudas. Ese hombre no tiene nada que ver, no tiene una acumulación de partes en el tránsito. Si tiene carro o moto, ese hombre es cumplido. Ese hombre, así le toque comer arrocito con huevo, pero no se empeña indebidamente. Ese hombre es honesto. Ese hombre paga cumplidamente sus impuestos. Ese hombre no vive con ganas de romper los servicios públicos cuando desparramó agua y tuvo todo prendido. Ese hombre da gracias a Dios porque le ha provisto con qué pagar ese recibo. Ese hombre es honesto. Es un hombre honesto. Y los de afuera, como los de adentro, deben dar ese testimonio de él. Deben dar ese testimonio de él, que tenga buen testimonio. En segundo lugar, dicen que deben ser llenos del Espíritu Santo. O sea, deben ser hombres santificados y controlados por el Espíritu Santo. Nada de impulsos. Son hombres llenos de templanza, de dominio propio. Son hombres humildes que bajan la cabeza cuando se burlan de ellos, cuando los critican en la misma iglesia. Cuando alguien deja de hablarles, él va y busca a esa persona para hablarle. Él es un hombre templado. Él es un hombre honesto. Él es un hombre lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Enseguida diré algo más sobre esto. En tercer lugar, debe ser lleno de sabiduría. No, la sabiduría es que tiene 3 maestrías, 2 doctorados en Derecho, en Administración. No. Se refiere a la sabiduría celestial. Es un hombre conocedor de la palabra de Dios. Es un hombre que sabe que él fue pesado, que él fue medido y fue hallado falto por Dios. Él sabe eso. Ese hombre ha muerto al orgullo, a la vanidad, a la soberbia, a la prepotencia. Ese hombre no le importa nada, que se burlen, que lo escupan, que lo ultrajen. A ese hombre no le importa. Él no vive enojándose. Es que ese juicio fue incorrecto contra mí. Es que fue una acusación incorrecta. No, él tiene a Cristo presente. Y él sabe si a su Señor lo trataron como lo trataron. ¿Qué importa que digan de mí? ¿Qué importa que hagan de mí lo que hagan? Yo amo al Señor, yo amo su pueblo y muero por ellos. Aunque su pueblo me ame menos, yo lo amaré más. Esos son los corazones de los diáconos. Esos son los corazones de los diáconos. Decía en la introducción que los diáconos son una extensión de las manos, la mente y el corazón del pastor. Necesitan ser hombres espirituales. ¿Por qué? Porque aunque este ministerio diaconal se desarrolla en el marco de lo material, se requiere que esos hombres sean hombres doctos en la palabra, seres espirituales, porque ellos van a estar en contacto con los más débiles, con los más enfermos, con los más necesitados de la iglesia. Y ellos necesitan ser llenos de los frutos del Espíritu Santo de Gálatas 5:22. Su trabajo debe ser hecho con gozo. Ellos deben ser amorosos, compasivos, piadosos, humildes, pacientes.
Pero aparte ellos van a estar en contacto con el dinero en efectivo de los santos y tienen que ser hombres mansos y templados, llenos del temor de Dios para manejar dinero en efectivo. Deben ser hombres irreprensibles, como dice Pablo en el verso 10. Pasemos al segundo requisito. En segundo lugar, dice el apóstol Pablo que el diácono debe ser sin doblez. Sin doblez. Esta palabra en el griego significa dilogos, dilogos en el original, y literalmente significa una persona que tiene dos palabras. O sea, es el individuo que dice una cosa a un hermano y luego viene y le dice otra a otro hermano diferente, pero sobre el mismo tema. Es una persona de doble palabra. Es un hombre sin honor. El hombre con doblez es un hombre sin honra. Como decíamos en el requisito anterior, es un hombre que no es digno de respeto. Él se acomoda a lo que más le conviene. Esa persona no es honorable, ni digna de respeto, no es honesta. Él no honra su palabra. Él es parecido al camaleón. Dependiendo a la atmósfera, al ambiente, el camaleón cambia de color. Así es esa persona, una persona con doblez, ella cambia de parecer según le convenga. Es un hombre que no respeta la palabra y le haría mucho daño a la iglesia, dice Pablo, si lo ponen como diácono. ¿Por qué? Porque el diácono hace parte del gobierno de la iglesia. Recuerden, él sabe intimidades de la iglesia. Y si ese hombre no es de una palabra, él va a causar problemas en la congregación. La información íntima de la iglesia es solamente ¿para quién? Para la iglesia. Solamente para la iglesia. Solamente para la membresía. Si aquí hay un hermano muy querido que lleva 5 años con nosotros, no falta un domingo, y ese hombre me dice, necesito un extracto del banco, necesito saber qué se ha consignado en los últimos 3 meses. Amigo, qué pena, pero la palabra me dice que usted no es miembro de la iglesia. Usted no es miembro oficial de la iglesia. Pero es que yo estoy ofrendando. Hermano o amigo, no importa. Esa información es para la membresía de la iglesia. Es para la membresía de la iglesia. Y un diácono que, como el chismoso tiene 2 lenguas, que una se mueve por un lado y otra por el otro lado, le haría un gran daño a la iglesia publicando las intimidades de la iglesia. Si usted quiere saber todo de la iglesia, todo, hágase miembro de la iglesia. Hágase miembro de la iglesia. Aquí se le rendirán cuentas, completamente. El diácono debe ser un hombre sin doblez. Él dice, esto es blanco. Y él sostiene que es blanco hasta que por medio de muchas pruebas le demuestren que es negro. Como él es un hombre espiritual, si estaba equivocado, él mansamente, después que se le compruebe por la Biblia que estaba equivocado, él simplemente acepta su error y pide perdón. En el Salmo 15:4 dice, el que jurando en daño suyo, no por eso cambia. Él sostiene, él es un hombre veraz. Él se sostiene en lo dicho porque sabe que habló verdad. El diácono no puede ser un hombre de 2 palabras. No puede ser un hombre con doblez, porque no tendrá credibilidad en la iglesia. No tendrá credibilidad. Un hombre sin doblez es aquel que ajusta sus vidas a las demandas del Señor Jesucristo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5:37? Que tu sí sea sí y que tu no sea no. ¿Por qué? Porque lo que es más de esto, de mal procede. El diácono no combina la verdad con la mentira, porque él sabe que lo que sale es un híbrido, que es solamente mentira, porque ninguna mentira procede de la verdad. Él se sostiene en su palabra. El diácono debe ser un hombre veraz en todo el sentido de la palabra. Para concluir, mis hermanos, hemos visto 2 requisitos. Nosotros los veremos, bueno, los otros todos no. Hasta el verso 9 iré despacio. Los otros ya los veremos un poco más rápidos porque son realmente iguales a los de los pastores.
Los diáconos, dice, para concluir, dice John Owen. John Owen es un comentarista de mucha credibilidad, hablando de la dignidad de este oficio, abro comillas. Los diáconos son hombres escogidos por Dios, aprobados por Dios mediante la intervención de la iglesia y de la oración y la imposición de manos por parte de los ancianos para recolectar y distribuir las ofrendas de los santos, entre los santos más necesitados de la iglesia local. Cierro comillas. El Señor dijo en Marcos 14:7, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. El comentarista tenía en mente este texto. Los diáconos son escogidos por Dios, puestos por Dios y aprobados por Dios mediante la membresía y confirmados por la imposición de manos y la oración de los pastores. ¿Para qué? Para recoger y administrar las ofrendas de los santos para los más pobres de los santos. El Señor dijo en Marcos 14:7, a los pobres siempre los tendréis, ¿dónde? ¿En la calle? No, entre vosotros, en medio de la iglesia, en medio de la membresía. Aquí hay miembros que realmente dependen del favor de sus hermanos, que dependen del favor de sus hermanos, para no acostarse sin un plato de comida. Así ha querido Dios tratar con ellos y los ha llevado a ellos, a ese estado de pobreza, para probar tu corazón y mi corazón, para probarte a ti. No creas que lo está castigando o azotando a ese hermano por un pecado o la ira de Dios. No, eso es legalismo crudo. No, nos está probando a nosotros si hemos entendido los principios de amor y piedad que debemos tener con nuestros hermanos más pobres. No es para que nos endurezcamos y empecemos a criticarlos. Eso es una disciplina, eso es que está en pecado. No, el que estás en pecado eres tú si estás pensando eso de ese hermano o hermana. Eso estás pensando tú. Mira tu corazón. ¿Acaso tú tienes un detectómetro para mirar cómo está su alma con Cristo, para saber si realmente Cristo murió por ella o por él? ¿Acaso la santidad en el mundo es igual para todos en esta tierra? ¿Acaso todos podemos mostrar los mismos frutos aquí? ¿Acaso la iglesia de Dios no es como una guardería? Donde hay hermanos con 20 años y todavía están gateando, pero llega uno y a los 2 años ya muestra frutos de madurez. El Espíritu obra como quiere y conecta eso con mi responsabilidad humana, es verdad. Pero los pobres de la iglesia están es para que tengamos piedad de ellos. No es para burlarlos, no es para criticarlos, es para que los amemos. Es para que imitemos al diácono de los diáconos, a Jesucristo. Los apóstoles dijeron, Señor, manda a los que compren por allá comida. Denle vosotros de comer. Tengan piedad ustedes. Tengan piedad. Es que no tenemos, ¿qué tiene? Tráigalo. Señor, gracias, bendícelo. Míralos como están de hambrientos. Mira a estos pobres. Miren la bendición, multiplica los panes y los peces y todos comen. Dale vosotros de comer. Dale vosotros de comer a esos hermanitos que por una u otra situación Dios quiso bendecirnos con ellos en medio de nosotros, porque es una gran bendición tener a quien dar de lo que Dios me ha dado a mí. Es una gran bendición. Amada iglesia, no olvides que el buen desempeño de los diáconos depende de tu ayuda. Sin tu apoyo, sin tu ofrenda, ya sea en alimentos o dinero, ellos no tendrán cómo atender a los más pobres de la iglesia. Ellos no tendrán. Tengamos por costumbre, amada iglesia, hagamos que se convierta en una necesidad apartar algo para los más pobres de nuestra iglesia. Trae tu ofrenda y deposítala en la canasta del amor. Un producto, un elemento de mercado, un artículo que traigas de mercado, no te sobra en la casa. Yo sé que no te hace falta, más bien te sobra, no te hace falta. Yo sé que si coges una libra de arroz, un par de panela, un tarro de atún, yo sé que si coges cualquier producto, una canasta de huevos o media canastica, un frasquito de aceite, no vas a pasar hambre durante la semana por eso. Pero tú sabes que eso unido a otro que trae el otro, cuando menos pensamos tenemos una linda canasta de amor para decirle, hermanita, yo sé que usted es viuda, yo sé que usted no tiene trabajo, yo sé que no hay quien vea por usted, hermanita, los hermanos la bendicen con este mercadito.
Hagamos una necesidad de esto, que sea una necesidad apremiante traer algo para la canasta del amor. Y si traes tu ofrenda en efectivo, deposítala en un sobre, la marcas con la frase: para mi amado hermano en necesidad. La depositas en el cofre en especial que está allá de ofrendas especiales. Los diáconos la abren en presencia de otros diáconos, la cuentan, si tiene el nombre exacto ahí, pues entonces ellos se la van a entregar y van a hacer firmar la planilla. Recuerda que en esta iglesia está prohibido que tú pidas personalmente una ayuda o que tú entregues dinero a otro hermano personalmente, así como están prohibidas los préstamos entre hermanos. ¿Por qué hacemos esto? Para guardar el corazón. Para guardar el corazón de quien da, que no se llene de orgullo, que no se dé cuenta una mano de lo que hace la otra. Y para guardar el corazón abusador, porque perverso y engañoso es el corazón de quien recibe. Porque él recibe y llega otro pobre y le va a decir: pídele a fulano que él me dio a mí. Así es esto de horrible. Nuestro corazón es muy malo. Entonces Dios, sabiendo esto, nos protege y nos da ¿a quiénes? A los diáconos, para que manejen todo esto, mis hermanos. Ellos la ministran, la entregan. Procuremos con diligencia cumplir con este piadoso deber, apoyar a nuestros diáconos con las ofrendas para los más necesitados. Iglesia, quienes somos cristianos y hemos leído la Biblia, sabemos que estos requisitos, como los de los pastores que vimos, no solo los exige Dios para pastores y diáconos. No. La honestidad y la veracidad en todas las áreas de nuestra vida son virtudes que demuestran nuestra verdadera conversión a Cristo. Repito, la honestidad y la veracidad son marcas cristianas que Dios espera encontrar en todos sus hijos. Todo creyente debe ser honesto, ¿o no? Todo creyente debe ser veraz, su sí debe ser sí y su no debe ser no, ¿o no? Amén. Igual que la ley moral de Dios, los 10 mandamientos continúan vigentes. Así todo lo que nos dice la palabra de Dios acá en estos temas es para nosotros también. ¿Qué dice Pablo en Filipenses 4:8? Miren, por lo demás, hermanos, y escuchen cómo empieza con estos dos requisitos: todo lo que es verdadero, o sea, ahí está, sin doblez, y todo lo honesto. Terminémoslo de leer, simplemente quería resaltar todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Mire cómo conecta esos atributos, estas virtudes con todo esto. Lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad, piense hermano. ¿Es usted un hombre honesto, hermana? ¿Es usted honesta? ¿Ya entendió lo que eso significa? ¿Es usted un hombre, una hermana veraz? Su sí es sí, su no es no. ¿Lucha usted por su lengua venenosa como lengua de serpiente enojada? ¿Lucha usted? La Biblia dice que nuestra lengua es un órgano pequeño, pero que es inflamado por las mismas llamas del infierno, que se mueve y no se quiere estar quieta. El salmista pide, el profeta pide: Señor, guarda a mi boca, porque es que yo no la puedo controlar. ¿Lucha usted con su lengua? ¿La lucha usted? ¿Ya ha entendido usted que en esta iglesia no se aceptan murmuraciones de sus hermanos? ¿Que no se aceptan chismes de sus hermanos? Que si usted vino a criticar el pueblo de Dios, ahí está la puerta para que salga por él, o la invito a que se arrepiente y se quede con nosotros. Pero que usted no va a venir a causar disolución aquí en la iglesia del Señor, que somos pobres todos, necesitados todos de gracia, que aquí no hay nadie más santo que el otro, aquí no hay nadie más salvo que el otro. Si usted ha creído en Cristo genuinamente, usted es tan salvo como yo y como todos los demás hermanos. Si no ha creído en Cristo, pues usted sabe que es hijo del demonio y que va para el infierno. Estoy hablándole a la iglesia. ¿Lucha usted por la honestidad y la veracidad? Luche, hermano, luche, hermana. Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dios demanda que todos los cristianos seamos honestos y sin doblez en la palabra, de palabra. Y en esto, hermanos, hay que ser humildes para aceptar que todos necesitamos mejorar. Amén. Todos necesitamos mejorar, hermanos, desde el pastor. El pastor es un hombre insuficiente, que él vive aterrorizado y suplicándole a Dios: líbrame de mi pecado oculto, líbrame, Señor. Yo no sé dónde me van a provocar, yo no sé dónde me van a empujar, me van a echar zancadillas, yo no sé cómo voy a reaccionar,
Señor, líbrame de una reacción inesperada. El pecado puede salir a mí y yo no tener compasión de esa persona sabiendo que es un muerto espiritual, que la palabra me dice que está muerto en delitos y pecados, poseído por el demonio, y yo he enfrentado con esa persona. Yo vivo orando. El pastor es el más pobre de todos, pero espero que todos ustedes entiendan también su pobreza y su necesidad de orar mucho y de trabajar mucho por vuestra santificación. Oren mucho para que el Señor nos haga humildes y mansos, que no importe que nos digan, que no importe que nos empujen, que no importe que nos queden mal en la cita, que lleguemos a una fila en un mostrador de un vendedor y nosotros querramos meternos ahí. No, que esperemos atrás en paciencia hasta que nos digan: Señor, ¿en qué le puedo servir? Que podamos mostrar estas marcas de verdaderos hijos de Dios, aunque estamos todavía en este cuerpo y en este mundo malo. Que seamos respetuosos en todas las cosas, que seamos tolerantes y compasivos con el mundo, así como nuestro Cristo amante ha sido tolerante y compasivo con nosotros. Necesitamos mejorar, amados hermanos, y todos contamos con la gracia y el amor de Dios para hacerlo. Todos podemos mejorar un poquito, no para ser perfectos, no, pero sí, como hemos visto, para ser irreprensibles. Sí, para ser irreprensibles. Podemos ser cristianos irreprensibles. Que el día que el Señor nos llame a su presencia, yo diga: Señor, yo no sé por qué voy para el cielo. Yo solo sé que tú pusiste tu Hijo en la cruz y que tu palabra santa me dice que si yo he creído en Él y me he apartado de los pecados, yo soy tu Hijo. Y tú nunca dejas nada empezado ni prometes algo que no cumples. Yo voy para el cielo porque tu Hijo lo hizo por mí. Lucha por eso. Lucha por eso. Lucha por tu vida espiritual. A los amigos: amigo, ¿te consideras tú un hombre honesto y sin doblez? Hoy te reto a que, si lo dices y lo crees, lo demuestres aceptando lo que Dios ha dicho de ti. Si eres honesto y si eres sin doblez, debes aceptarlo. Dios ha declarado en su palabra que eres un malvado pecador, que los malditos irán al infierno, que la ira de Dios, su ira, está sobre ti, dice Pablo en Romanos, que la ira de Dios está todos los días sobre los impíos, que tú has quebrantado los mandamientos de Dios, amigo o amiga, que ni siquiera los conoces, que tú te has creído Dios, que estás tan perdido, dice Dios, que te crees bueno y crees que puedes someter la voluntad de Dios y decir: yo voy para el cielo porque es que yo no mato y yo no robo, Diosito me tiene que salvar. Dios dice: la depravación total te ha alcanzado. Y si mueres en esa condición, Dios no tendrá piedad de ti. Ya hizo todo por ti, y esa es la buena noticia. Dice la palabra en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, perdón y salvación. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Léelo en la pantalla tú mismo. No es condenado. Pero el que no cree en el único Hijo de Dios, que murió para ofrecerle la salvación a todo pecador que crea, ya ha sido condenado. Amigo, Dios quiere que tú sepas, ahora que está unida tu alma a tu cuerpo, dónde pasarás la eternidad. Amigo, Dios hoy te da una buena noticia. Dios hoy te da una oportunidad maravillosa. Sin importar a cuántos niños mataste, cuántas violaciones cometiste, sin importar qué inmoral sexual has sido, sin importar cuántos hombres o mujeres han pasado por tu vida. Si tú crees en Cristo, Dios te perdona y eres ante Él como si nunca hubieras tenido una relación sexual. Oh, eres puro y santo, revestido por la justicia divina. La justicia de Cristo te cubrirá y Dios no te verá más como un pecador, sino que te verá como a su amado Hijo Jesucristo, porque en Él te esconderá
para no verte más como pecador. Amigo, ¿quieres ser salvo al momento de tu muerte? ¿Quieres ser salvo? La salvación no la logrará tu padre o tu madre, no la lograrán las tradiciones ni los hombres. Es un asunto personal. Es un asunto personal, amigo, y yo te imploro como si Dios estuviera rogándote a ti: ven y reconcíliate con Dios por medio de la sangre y la muerte de Cristo. No hay otra forma de escapar del infierno. Los apóstoles le dijeron allá a un hombre en Hechos 12: y en ningún otro hay salvación. No hay salvación, solamente en Cristo. ¿Quieres ser salvo? Solamente tienes que creer en Cristo, arrepentirte de tus pecados y recibirlo como Señor y Salvador, entregarte a Él, empezar a leer y a creer su palabra aunque no la entiendas. Él no te manda que entiendas todo. A ninguno le dice: tienes que entender todo para ser salvo. No, lo que te dice es: el que en Él cree no es condenado. Amigo, ven a Cristo y escapa de la ira venidera, y serás convertido por la gracia de Dios en un hombre honesto y sin doblez. Vamos a orar. Amado Padre, Señor Dios de toda gracia, bondad y poder, oh, qué bueno y compasivo eres con nosotros. Gracias infinitas te damos, Padre. Gracias te damos por Jesucristo. Gracias por poner a uno que hiciera la carrera por nosotros, que se sometiera a tu ley por nosotros, que cumpliera tus mandamientos por nosotros, que desde la humillación extrema de su encarnación y nacimiento de la bienaventurada Virgen María, nos arrastrara a nosotros con Él, nos uniera a nosotros con Él. Hoy sabemos que cada paso que dio Jesús lo dio por nosotros, que cada humillación, cada tentación, cada flagelo que sufrió, lo sufrió por nosotros. Hoy sabemos que murió para darnos vida con su muerte. Hoy sabemos que resucitó para ser nuestra justicia, nuestro abogado, defensor y sumo sacerdote delante de ti en los cielos. Hoy sabemos, Señor, hoy sabemos, Padre, que un día Él volverá, pero que mientras vuelve nos ha dejado este precioso tesoro, su consejo escrito, para que nosotros sepamos cómo amoldar nuestra conducta hasta que Él venga. Nosotros somos gente distinta, los apartados, y yo te pido humildemente, Padre, que bendigas esta iglesia, que conforme a lo que nos has empezado a estudiar, a enseñar de estos hombres, nos regales la capacidad de descubrir a esos hombres que ya tú escogiste, porque ya esos hombres están elegidos y predestinados, esos diáconos amados. Pero danos la sabiduría de poner los ojos sobre aquellos diáconos que tú ya pusiste los tuyos. Danos la capacidad espiritual por medio de este estudio de escoger a los que tú escogiste, de no ir a volvernos a equivocar, por favor, de no volvernos a equivocar, Señor. Oh Señor amado, te bendecimos y te alabamos. Cuán importantes son para ti los líderes de tu iglesia. Cuán importantes son para ti los ancianos y los diáconos. Cuán importante es para ti la misma membresía de la iglesia, sin la cual no habría funcionamiento de autoridad. Bendice esta iglesia, Señor, y haz que tengamos una gratitud permanente por traernos a una doctrina exclusivamente bíblica, por volver a ponernos, Señor, en el camino correcto después de haber salido de tantas iglesias de poca luz, donde tu palabra es, Señor, manipulada, acomodada, donde se predican, Señor, mensajes humanistas llenos de filosofías y atractivos humanos. Oh, gracias, Padre, por traernos a una iglesia bíblica, Señor, donde se predica exclusivamente tu palabra en el poder del Espíritu Santo. Bendice cada asistente, cada miembro, cada persona que esté en esta iglesia, Señor. Haz que comprenda que tú eres Dios y nosotros solo criaturas, y que tu palabra no permite que sea manipulada sin traer horribles consecuencias.
Muchos andan en los desvaríos de estas iglesias vanas, prosperando económicamente, tienen profetas de una clase y de otra, predican prosperidad y la iglesia muriendo de hambre, muchos de ellos, pero ricos solamente la familia pastoral, y ellos creen que están en el camino correcto. Ellos no saben que el castigo que les has dado aquí es precisamente dejarlos en ese error, para que el día de la resurrección sus obras juntamente con ellos sean quemadas en el infierno. Ten piedad y saca a nuestros hermanos de esos lugares. Ten piedad y continúa sacando a los verdaderos cristianos de esos lugares. Misteriosamente, Señor, tú los sacas para que conozcan la verdadera palabra, el verdadero evangelio. Oh, tú los sacas para enseñarnos que la riqueza que debemos predicar y que aquí por tu gracia la predicamos es una riqueza neta y exclusivamente espiritual, que las demás cosas vendrán por añadidura. Oh Señor, danos un buen gobierno en esta iglesia. Danos un buen gobierno, en este caso danos diáconos temerosos, que ellos comprendan que reflejan a Cristo en la piedad y en el amor con los más pobres, y a nosotros los que tenemos por tu gracia salud y un empleo, danos la sabiduría para entender la bendición que es tener a esos hermanos pobres. Ayúdanos a comprender, Señor, que al nosotros bendecirlos con alguna ayuda, misteriosa y soberanamente, sin nosotros merecerlos, tú derramarás bendiciones sobre nosotros. Gracias te damos, Padre. Continúanos llevando más y más al marco exclusivo de la Biblia, a predicar la sola Escritura, Señor amado. Oh Señor, ¿en dónde más encontraremos palabras de vida eterna? Gracias pues te damos, Padre. Bendice a tu pueblo, en el nombre de Cristo. Amén y amén.